Estamos de vuelta. Las noticias internacionales giran en torno a lo que está ocurriendo en Medio Oriente, pero con discusiones políticas en Estados Unidos bien interesantes y algunas declaraciones también que son impactantes por el contenido, por lo que significan para cómo Estados Unidos vive este conflicto. Isel Guerra con nosotros. Isel. ¿Cómo estás, Seba? Sí, con la decisión que se conocía el día de ayer de parte del Senado de Estados Unidos respecto a esta resolución de poderes de guerra que estaba siendo sometida a debate y con ello a votación, y que finalmente no ha prosperado en el Senado porque precisamente la Cámara Alta no logra frenar la guerra con esta iniciativa bipartidista, por lo demás, presentado allí por el demócrata Tim Kaine y respaldada por el republicano Rand Paul, que finalmente fue rechazada el día de ayer esta resolución. No es sorpresivo eso, ¿no? No es sorpresivo, se entendía que debido a los porcentajes, ¿no?, los respaldos que existen actualmente en el Senado de Estados Unidos, efectivamente no se iba a lograr conseguir los respaldos y los votos suficientes. Aquí lo que significaba, si hubiera sido aprobado, es que Trump habría tenido que buscar la aprobación del Congreso antes de continuar con la acción militar sobre Irán. Tú lo señalabas, habían pocas posibilidades de prosperar y bueno, eso quedó en evidencia el día de ayer. Él sí consiguió 47 votos, un republicano incluso votó a favor de esta iniciativa, pero el rechazo consiguió 53 escaños. Aquí un demócrata también votó por esta postura, pero de todas formas se habría enfrentado a obstáculos adicionales. Se entendía, por ejemplo, que Donald Trump podría haber aplicado alguna especie de veto presidencial a esta iniciativa. Lo cierto es que el tema del Congreso y la responsabilidad y la aprobación que tienen medidas militares estadounidenses no es un tema de ahora. Lo vimos también en Venezuela. En esa oportunidad también se criticó que el Congreso no pasara por allí la autorización de una acción militar contra otra nación. Y claro, ahora se renueva ese debate, pero de todas formas se plantea desde la Casa Blanca que si bien no se solicitó la aprobación del Congreso, sí se notificó precisamente a los legisladores en el plazo que estipula la ley, que son 48 horas. Claro, es una discusión en todo caso interna bien interesante, porque en Estados Unidos, evidentemente que en el Partido Demócrata no están de acuerdo, pero dentro del mundo cercano a Donald Trump tampoco hay un respaldo homogéneo a la intervención de Estados Unidos en este conflicto. Por eso es interesante ver cómo se discutió esto en el Congreso. Sin sorpresas, como decíamos, pero abre un espacio de crítica, diría yo, más amplio, incluso dentro de las mismas de los mismos votantes de Trump. Sí, exactamente. Críticas internas de algunos republicanos que han expresado su rechazo precisamente a que Estados Unidos sea partícipe de algún tipo de conflicto. Y lo vemos en el caso de Irán, ¿no? Precisamente con más allá de la acción que ocurría el fin de semana, sino que en bombardeos y ataques que han continuado ya por 6 días consecutivos, que es precisamente lo que estaba ocurriendo en esa zona del planeta. También es interesante ver, al margen, por cierto, del tema político, otro de los hechos que ocurría el día de ayer en el Congreso de Estados Unidos a raíz precisamente de este debate que se ha instalado en Estados Unidos respecto de la participación de Estados Unidos en la guerra. Y es que un veterano irrumpió precisamente en una sesión de un subcomité de servicios armados en el Senado, gritando: nadie quiere luchar por Israel. Este veterano de la Marina se coló precisamente en esta sesión que se estaba llevando a cabo en la jornada anterior y claro, fue retirado por personal de seguridad. De hecho, resultó con un brazo fracturado en medio de ese forcejeo con las autoridades policiales, pero que de todas formas deja en claro, por cierto, Seba, que no hay unanimidad al respaldo y a la acción que ha estado llevando a cabo Estados Unidos. Y dentro del movimiento MAGA, que respalda a Donald Trump desde sus inicios, surgen voces críticas. Exacto. En contra de esta guerra. Sí, incluso también desde figuras militares. En este caso, este veterano de la Marina ha sido identificado como Brian McGinnis. No se ha informado respecto de su situación actual, si es que efectivamente quedó bajo algún tipo de arresto domiciliario, alguna medida por parte de la justicia, pero de todas formas marcaba el día de ayer la postura también de quienes están en contra, por cierto, de las acciones que ha estado llevando a cabo Estados Unidos durante estas jornadas. Bueno, precisamente ya son 6 días de esta guerra. Durante esta jornada han continuado los ataques de parte de Israel contra Irán. Lo están viendo ustedes en las imágenes de este día jueves, en el 6º día de estos combates.
combates que hemos visto desde el fin de semana en adelante. Israel ha seguido lanzando ataques contra Líbano, también contra Irán. Se han reportado explosiones en parte importante de la capital iraní, mientras también el régimen persa ha estado lanzando ataques. Se escuchaban sirenas antiaéreas en Tel Aviv, también en Jerusalén. Las fuerzas de defensa de Israel aseguraban y hacían un llamado a la población a que actuara con responsabilidad ante esta nueva ola de misiles que estaban siendo lanzados durante esta jornada. Explosiones reportadas durante parte importante de este día jueves con diversos reportes y con también la cifra de víctimas fatales que dejan en el caso de Irán. Más de 1000 personas fallecidas, según plantean aquí algunas organizaciones no gubernamentales y con los registros que también han proporcionado desde Estados Unidos. Estas imágenes desclasificadas de los ataques que ha estado lanzando tanto Israel como Estados Unidos durante estas últimas horas. Y es impactante ver cómo va cambiando el escenario en Irán. Sí. Distintas imágenes muestran los niveles de destrucción que se están generando en edificios en la zona céntrica, la zona urbana fundamentalmente, que son bien evidentes, a pesar de que la ciudad, según he escuchado en algunos testimonios desde allá, intenta seguir funcionando con, entre comillas, cierta normalidad, pero en un contexto completamente alterado por esto. Pero los ataques son bien extendidos y profundos. Exacto, sí, hay registros, hay imágenes de la capital iraní durante estos últimos 2 días que dan cuenta precisamente de esos daños a infraestructuras, a edificios, incluso a hospitales. Se reportaban precisamente esas acciones, sobre todo a inicios de esta semana, y que da cuenta que al menos hasta este momento, Seba, no pareciera que esto vaya a terminar en el corto plazo. De hecho, Trump aseguró en su momento que esto iba a durar entre 4 a 5 semanas. Bueno, Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, ha incluso redoblado ese periodo y ya se está hablando de 8 semanas de este conflicto, con una de las grandes dudas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo finalmente que está buscando perseguir aquí Estados Unidos? Varias versiones han cambiado, por cierto, durante esta semana. Habrá que ver finalmente cómo va a continuar esta guerra allá en Medio Oriente, y que ha tenido ya ribetes más allá de regionales, incluso se ha expandido también a otros países. Ya vamos a ir con eso, pero también hablando de otro de los coletazos que ha dejado este conflicto, es el cierre del estrecho de Hormuz, una importante vía fluvial donde pasa el 20% aproximadamente del petróleo mundial, con algunas naciones que requieren importante, ¿no? Que toman la importancia, por cierto, de este estrecho, y es el caso de China, ¿no? El 45% aproximadamente del petróleo que importa proviene precisamente de los países que tienen salida al estrecho de Hormuz. Bueno, fue cerrado este fin de semana a raíz de las acciones militares que ocurrían en la región, pero ahora lo que han informado desde la Guardia Revolucionaria iraní es que va a estar cerrado solo para Estados Unidos, para Europa y para Israel, así como también los demás otros aliados occidentales. Lo han presentado en un comunicado. Si se detectan buques pertenecientes a estas 3 países, o sumado también Europa y sus partidarios, bueno, con toda seguridad van a ser atacados. Aseguraban también en este comunicado, habíamos dicho anteriormente que con base en las leyes y resoluciones internacionales en tiempos de guerra, la República Islámica de Irán tendrá derecho a controlar el paso por el estrecho de Hormuz, una importante vía fluvial que hizo aumentar incluso el precio, ¿no?, del crudo durante estos últimos días. Claro, y me imagino que China presionó para que esto ocurra finalmente, porque, como tú decías, cerca de la mitad del petróleo que consume pasa por ese estrecho. Ahora, de todas maneras, la apertura no necesariamente garantiza que los precios del petróleo no suban, porque hay otros factores que están incidiendo. Hoy día veía cómo los precios de los seguros de los barcos que transportan el petróleo se han disparado a nivel internacional. Han subido 10, 11, 12 veces incluso, producto de las tensiones que están allí. Por lo tanto, eso incide en el flete y por lo mismo entonces termina repercutiendo en el precio del producto que se transporta. Todo eso es significativo, entendiendo que en algún momento acá en Chile vamos a ver esos aumentos. Esta semana sube el precio del petróleo, pero ese cálculo se hace con precios de hace 2 semanas atrás, por lo tanto no se atribuye a la guerra. Pero viene un impacto, eso lo vamos a sentir de todas maneras. De todas formas, y claro, si bien aquí podríamos decir un cierre parcial, ¿no?, del estrecho de Hormuz, de todas formas se genera diferentes impactos, teniendo en cuenta que en rigor el conflicto no ha terminado, ¿no? Sigue siendo esa zona una zona riesgosa para el tránsito precisamente de los buques y de los barcos por allí. Isel Guerra, y la información internacional más adelante estará con nosotros con otras actualizaciones. Gracias, Isel. Nos vemos, Seba, más adelante.